Hola jóvenes, buenos días. Esta es la segunda clase de ética y los temas que vamos a ver son los siguientes. Preguntas de la ética, algunas respuestas de la ética, argumentos y la teoría del epicureísmo. Entonces, algunos de estos temas ya los vimos en la videoconferencia de la semana pasada. Sin embargo, para aquellos que no pudieron asistir a la videoconferencia, y para darles un repaso, pues vamos a volver a ver algunos de los temas. Para empezar están las preguntas de la ética y podemos resumirlas en dos grandes preguntas, que es cómo debemos ser, vivir y actuar. El ser tiene que ver con las características que tenemos como personas, si tenemos tales o cuales virtudes o vicios. El vivir tiene que ver más con nuestras relaciones, con el día a día, y el actuar tiene que ver con decisiones específicas que tomamos. Si debemos, no sé, hacer una cosa o hacer otra, eso tiene que ver con el actuar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra relación con nosotros mismos, los demás y el medio? Por ejemplo, ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Sabemos qué queremos, qué nos gusta? Eh, ¿Qué concepción tenemos de nosotros mismos? También es importante la relación que tenemos con los demás, cómo debemos tratar a los demás, cómo resolver conflictos. Y por último, el medio, que incluye no solamente el medio ambiente, sino también incluye a los animales y pues también, por ejemplo, la tecnología, ¿no? La relación que tenemos con la tecnología. Hay otras preguntas que son la 3 y la 4, que es qué significa cada uno de los conceptos que proponen los filósofos y cómo conseguirlo. Hay algunas respuestas que han dado los filósofos desde la ética y tiene que ver con los conceptos que les voy a leer a continuación. Algunos filósofos creen que la respuesta a las dos preguntas anteriores es que debemos buscar el bien, la virtud, la felicidad, el placer, realizar el deber, la justicia, la igualdad o la equidad, el bien común, el respeto, la dignidad, el cuidado de sí, la tranquilidad o imperturbabilidad del alma, que en griego se dice ataraxia. Aquí es muy importante señalar que el alma se refiere a la mente. También hay unos que dicen que debemos fomentar tener buenas emociones, buena voluntad y ser altruistas. Hay muchas otras teorías éticas y bueno, nosotros vamos a ver algunos de estos conceptos y vamos a ver los filósofos que argumentan. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es un argumento. Y bueno, un argumento es un conjunto de enunciados, uno de los cuales es la conclusión y los demás son las premisas. Estas sirven para justificar la conclusión. Por ejemplo, las premisas o razones son, las personas se esfuerzan por conseguir lo que tienen. Al robar no se respeta ese esfuerzo. Por lo tanto, tenemos como conclusión que robar es incorrecto. Aquí, por ejemplo, vemos una serie de enunciados donde al principio se mencionan las premisas y al final se menciona la conclusión. Como ustedes podrán recordar, la conclusión que aquí vemos es un juicio moral. En ética, la mayoría de las conclusiones van a ser juicios morales, pero también vamos a encontrar argumentos donde iniciamos con la conclusión y después explicamos las razones o premisas. Y bueno, este es otro ejemplo de argumento y la conclusión es que hombres y mujeres reciban el mismo pago por el mismo trabajo es correcto, porque la diferencia de género no es relevante, o sea, no es importante, y sería discriminar al género que se le pague menos. Entonces, este es otro argumento de carácter ético, y al inicio tenemos un juicio moral, que es la conclusión. Entonces, aquí lo más importante de la argumentación es que en filosofía debemos siempre de pedir una explicación y de dar una explicación, ¿no? Entonces, los próximos filósofos que veamos, vamos a ver qué es lo que argumentan y ustedes también tienen que explicarme por qué eligen alguno de los conceptos de estas respuestas que da la ética. Y pues eso es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar si son buenos o malos argumentos. Ustedes también van a estar de acuerdo o desacuerdo con lo que dicen los filósofos a partir de argumentos. Entonces vamos con lo que sigue.
Vamos a empezar a ver el primer filósofo y para que ustedes conozcan un poco el contexto donde surge su pensamiento, les voy a leer lo siguiente. Contexto social de Epicuro. Epicuro nació en el año 341 a.C. en Samos, Grecia. La época en la que vivió fue de crisis social y moral. Los estados griegos reñían entre sí, el imperio persa intentaba apropiarse de estos y la falta de estabilidad económica propició que la gente se sintiera temerosa e insegura. Con la muerte del emperador Alejandro Magno, que por cierto fue un filósofo muy importante, sus generales se peleaban el poder, la política era autoritaria y no había lugar para el diálogo. Esto propició que varios filósofos comenzaran a desinteresarse de la vida política y a buscar una ética más individualista, o sea, que se centrara en lo que ellos mismos pensaban como individuos. Debido a esta inestabilidad política, también comenzó a caer el sentimiento de pertenencia a la polis griega, es decir, que ya no se sentían identificados con su país, ¿no? Ya no se sentían griegos o así como, no, pues nosotros defendemos la bandera y los valores griegos, por lo cual se comenzó a generar una idea de cosmopolitismo entre los filósofos de la época helenista. Esto significa el cosmopolitismo que ya no se veían solo como griegos, sino que buscaban también en otras nacionalidades, en otras tipo de personas, una filosofía, ¿no? Como que ya eran un conjunto de diferentes naciones, de diferentes creencias y de diferentes costumbres, en lugar de enfocarse en una nación, donde no cabían distinciones nacionales ni de clase social, permitiendo que cualquier persona, sin importar raza, sexo o posición social, practicara la filosofía. La filosofía de Epicuro es conocida porque en esa época donde Epicuro vivió, las mujeres no eran incluidas dentro de la filosofía, digamos que pues no tampoco dentro de la vida política. Y la escuela de Epicuro admitía a todo tipo de personas, incluyendo a mujeres y esclavos, cosa que era muy revolucionaria para la época de Epicuro. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las características del epicureísmo. Y para empezar, estos filósofos parten de una idea de la naturaleza, que la idea de esa naturaleza es llamada la física, ¿no? La física que algunos filósofos manejan. Y la física epicúrea es parte de su doctrina ética para alcanzar la tranquilidad del alma, ataraxia. De Leucipo y Demócrito recuperó las siguientes ideas. Los átomos y el vacío son principios de todas las cosas. Todas las otras cosas son objeto de opiniones. Los átomos son infinitos. En número siempre se mueven y están en constante cambio. El vacío es infinito en extensión. Y por último, el alma está compuesta de átomos. Esto es importante porque Epicuro no va a creer en un alma inmortal, ¿no? No va a creer que hay algo más que no sea materia, sino que todo es materia, todo es átomo, y esto va a tener consecuencias en su idea de la muerte, que lo van a ver en la lectura. Bueno, vamos más adelante, y un concepto muy importante es el hedonismo, ¿no? Digamos que la ética epicúrea es una ética hedonista. ¿Y en qué consiste el hedonismo de Epicuro? Consiste en considerar al placer como el propósito de la vida. Hay dos tipos de placeres, los relativos a los sentidos, como la comida, la bebida y el sexo, y los placeres de la mente, como la imperturbabilidad o ataraxia y ausencia de dolor. Estos dos tipos de placer no se oponen, sino que se complementan. No significa que debemos buscar el placer en todo momento y en el mayor grado, sin pensar en las consecuencias, sino que buscar la satisfacción de los deseos nos hace capaces de dirigir nuestras acciones hacia la salud del cuerpo y la imperturbabilidad del alma. ¿Por qué dice esto Epicuro? Porque si nosotros no cuidamos el cuerpo, pues vamos a tener dolor y pues eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y si tampoco cuidamos el alma, también nos va a generar dolor y pues por eso hay que preocuparnos por estas cosas. La satisfacción de un deseo natural necesario, como beber cuando tenemos sed, nos libera del sentimiento de dolor. Epicuro afirma que no es posible vivir placenteramente si al mismo tiempo no se vive prudente, noble y justamente, porque las virtudes y el vivir de un modo placentero es inseparable, ¿no? Va a decir, lo van a ver en la lectura, Epicuro, que para
buscar nosotros ser personas virtuosas, pues tenemos que satisfacer los placeres del cuerpo, es decir, pues no tener hambre, no tener frío, no tener sueño. Y también para satisfacer esos placeres debemos tener tranquilidad del alma, ¿no? Entonces es tan importante el cuerpo como el alma o la mente. Acuérdense que muchos de estos filósofos griegos entienden por alma es igual que el concepto de mente. Ok, entonces, por último, una frase que viene en este libro que se llama Sobre el placer y la felicidad. Epicuro nos dice que nadie puede permitirse no filosofar, ni el viejo ni el joven. Entonces, bueno, esta fue una pequeña exposición de la filosofía de Epicuro. Lo mejor y lo que siempre se recomienda es que ustedes lean por ustedes mismos los textos. Yo les hice un resumen, una selección de fragmentos del libro que ven aquí en la imagen, que ustedes deben leer. Entonces, ahora en esta clase no solamente se trata de ver un video, sino que ustedes también van a tener que leer un breve texto y después contestar el cuestionario.